Muchas gracias. Muy buenos días. Nuevamente continuamos con este hermoso foro y realmente hoy vamos a tocar un tópico muy importante. Quisiera yo dar reinicio con lo que dijo anteriormente Cristóbal Roda, de los 5 pilares fundamentales que tenemos en nuestro país que fortalecen nuestra economía. Y rápidamente quiero hacer el resumen que él hizo, ¿no? Primeramente estamos hablando de el gas, estamos hablando de minerales, metales, litio y el sector agrícola. El sector agrícola, y él lo decía, si queremos inmediatamente ver una recuperación en nuestro país, porque ya lo tenemos todo listo, implementado, el sector agrícola. Tenemos 14 millones de hectáreas productivas en nuestro país. 14 millones de hectáreas, de las cuales estamos en este momento utilizando 2 millones. 2 millones de hectáreas es la que tenemos en producción. Tenemos 12 millones más para poner a trabajar. Y yo quiero utilizar y comenzar con este punto porque somos un país bendecido, porque cuando se trata de riquezas naturales tenemos mucho. Y hoy estamos justamente con nuestros panelistas porque vamos a hablar de 3 de aquellos 5 pilares que nos mencionó Cristóbal. Vamos a hablar de litio, vamos a hablar hidrocarburos y la parte minera. Yo voy a aprovechar acá la experiencia que tenemos. Aquí tenemos personas con muchísimo conocimiento que nos van a ayudar a descifrar y ver si realmente estos 5 pilares son tan fuertes y sólidos que pueden sustentar la economía en nuestro país. Así que una primera pregunta para nuestros panelistas, y por favor les pido en 5 minutos, díganos cuál es el verdadero potencial que existe en sus sectores, hidrocarburo, minería, litio. Y por favor quiero que ustedes nos lleven en que en una situación ideal, donde todos los planetas se han alineado, ¿dónde estaría Bolivia a nivel regional o a nivel mundial haciendo uso de esa máxima capacidad de cada uno de esos potenciales? Así que, por favor, Carlos, quisiera iniciar contigo. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Orlando. Agradezco a CAINCO por la oportunidad de participar en este foro. Quiero contribuir a manera de proveer contexto y comunicar algunos aspectos que son importantes para comprender el desafío que tiene nuestro país en este negocio global. ¿Cuál es el potencial que tiene el sector litio? Primero vamos a dar una mirada a algunos datos y hechos. Es importante distinguir recursos de reserva. En conformidad con la definición de la industria minera, esto ocurre cuando el recurso puede ser explotado con la tecnología disponible y bajo las condiciones económicas prevalentes. En Bolivia tenemos recursos, aún no tenemos reserva de litio. Hablemos de las cifras, recursos en millones de toneladas. En Bolivia hay 21 millones de toneladas, en Argentina 20, en Chile 11, en Australia 7.9 y en el resto de los países para completar a 75.2 millones de toneladas. Reservas de litio. La reserva, como dijimos anteriormente, es cuando ya está comprobada la viabilidad de la explotación. En millones de toneladas también. Chile tiene 9.3, Argentina 2.7, Bolivia 0, de un total de 26 millones en el mundo, tanto de origen salmuera, rocas y arcilla. Si Bolivia logra convertir sus recursos en reserva, tendría junto con Argentina más de 20 millones de toneladas de litio cada uno. Es decir, que ambos países con sus reservas serían capaces de sostener al ritmo de consumo del año 2022, que fue de 130 kilotoneladas
por 336 años el consumo mundial. Aún considerando la estimación de mercado más optimista, que lo multiplicaría por un factor de 10 para el 2030, el horizonte de producción sería de 77 años. Nótese que no estoy considerando en esta estimación el efecto del reciclado del litio. Esta actividad extenderá la disponibilidad del recurso. ¿A dónde apunto? El litio es muy abundante y perder el tren del litio lo puede postergar a uno por décadas. Otros factores importantes para considerar en el análisis del horizonte de vida de las baterías de ion litio son la posibilidad de reemplazo del litio por otros metales o elementos químicos. Este es el caso del sodio. Ya se tiene un avance importante en las baterías de sodio. El surgimiento de tecnologías como las pilas de combustible que utilizan hidrógeno. La mejora de los motores de combustión interno, los combustibles sintéticos, etc. Es importante destacar que el litio es parte de un sistema de almacenaje de energía. La energía eléctrica tiene que ser producida antes de ser almacenada. Esta última característica conlleva algunas limitaciones. Si la generación de la electricidad no es eficiente o ambientalmente amigable, las ventajas del almacenaje se diluyen. Otra amenaza de esta batería es la obsolescencia. Esta ya es una consecuencia ineludible del desarrollo económico. ¿Qué quiero decir? La ventana que tenemos del litio es bastante limitada. Para dejarlo en términos meridianamente claros, no podemos considerar que el litio sea escaso. Tampoco es un producto metal o mineral básico. Una vez refinado, es un químico especializado cuya materia prima es muy abundante. La posibilidad que los recursos y reservas crezcan están dadas por el valor económico que se puede realizar de él. En otras palabras, ahora que se busca el litio, se lo está encontrando y desarrollando. Por los hechos señalados, cada vez que escuchen la siguiente frase, el mundo no puede sin el litio boliviano, o que estamos en condiciones de dictar el precio del litio, tómenlas con pinzas, son hipérbolas. Ahora la respuesta puntual. Un objetivo lógico como futuro productor de litio sería el de tener una penetración de mercado que guarde relación con el recurso y la reserva. O sea, si estos suman 100 millones de toneladas y Bolivia cuenta con 21, estamos hablando de un 21%. El 2022, de acuerdo con los objetivos originales de ILB, Yacimiento del Litio Boliviano, debimos haber producido 45.000 toneladas. No fue el caso. Y si cumplimos con el objetivo que hoy en día nos planteamos de 21% para el 2030, se tendría que producir unas 273.000 toneladas. Estos volúmenes de producción configuran la dimensión del desafío. El ingreso anual que corresponde a estos niveles de producción, valorados al precio que hoy en día se usa para las proyecciones, $25.000 por tonelada, debió ser 1.125 el año pasado y 6.825 millones de dólares para el 2030. Ese es el potencial que tenemos. El ejercicio que acabo de hacer es meramente aritmético. Es un estimado de los que vemos cotidianamente. Mi formación técnica me hace tomarlo con pinzas. Prefiero dar mayor énfasis a estudiar las condiciones necesarias para que esto ocurra y las condiciones de contorno. Los datos de reserva y producción del 2022 son del USGS, US Geological Service, y la proyección de mercado es un estimado de datos de Bloomberg y McKinsey. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, definitivamente nos da una muy buena idea del potencial que tenemos en lo que es litio, ¿no? 26% de las reservas mundiales están en nuestro país y sin lugar a duda de que si ponemos a marchar de forma inmediata, veremos de que podríamos tener un ingreso como de 7, 8 billones de dólares para nuestra economía. Muchas gracias, Carlos. Héctor, siempre se escucha cuando uno sale afuera de que dicen, hoy, esto vale un Potosí. Nuevamente,
¿Seguimos teniendo ese potencial en Bolivia? ¿Seguimos teniendo más Potosí? Bueno, primero un agradecimiento a CAINCO. Orlando, la pregunta es compleja. Nuestro país es riquísimo en recursos minerales. En todo nuestro territorio encontramos un tipo u otro tipo de mineral. Sin embargo, para que sea explotable todo ese recurso, hay que confirmar su existencia mediante la exploración y después organizar todo el proceso de explotación. El negocio minero es un negocio raro, porque tiene características muy especiales. Se da en un lugar fijo, contamina el medio ambiente, tiene caducidad predeterminada, no produce nada, porque solamente extrae el mineral y lo limpia. Y para empezar un proyecto minero y volverlo explotable, tiene que pasar entre 20 y 25 años. Es decir, cualquier cosa que ahora estemos descubriendo como una gran novedad, elementos tecnológicos, tierras raras, para que pueda eso realmente aprovecharse, tiene que pasar un periodo de tiempo muy largo. Sin embargo, también hay otra fase de la cadena de valor del sector minero que puede aprovecharse casi inmediatamente. El 97% de nuestra producción minera se le exporta como mineral, sin hacer la transformación para extraer el metal, que es el nivel cero del comercio internacional de materias primas en este sector. Si transformáramos toda la producción de concentrados de mineral que exportamos directamente para volverlo metal, entonces Bolivia estaría recibiendo por lo menos anualmente unos 2.000 millones de dólares más. Y el tiempo que transcurriría para lograr este efecto es menor a 2 años. Además de eso, sabemos el tema del oro. El oro se ha convertido en el principal producto de exportación de Bolivia. 3.073 millones de dólares de oro hemos exportado el año pasado. Bolivianos, peruanos o brasileños están registrados a nombre de cooperativas mineras bolivianas y no dejan al país más de 63 millones de dólares en regalías, no pagan impuestos. Ahí se podría recuperar, haciendo cumplir las normas nomás, más de 1.500 millones de dólares por año. Ese es el potencial vigente del sector minero en nuestro país. Excelente. Bueno, sin lugar a dudas, segundo pilar, 3.500 millones de dólares al año, ¿no? Es en el caso de que todos los planetas se alinean y pudiéramos darle esa materialización de inmediato, ¿no? Y quiero acotar algo ahora que vamos a pasar al sector hidrocarburos. El sector minero y el sector hidrocarburos son muy parecidos. Hay que hacer exploración, al tener éxito hay que hacer desarrollo, y como lo decía anteriormente el ingeniero Cristóbal Roda, estos procesos son entre 5 a 7 años. Bueno, en Bolivia nosotros consumimos 0.7 TCF de nuestra reserva de gas cada año, entre el gas que exportamos a Argentina y Brasil y el que consumimos en nuestro país. 0.7 TCF. Entonces, ahí viene mi pregunta, Juan Fernando. ¿Seguimos siendo ricos? ¿Seguimos teniendo mucho potencial en lo que se refiere a nuestra capacidad gasífera? Con las condiciones adecuadas, sí. Con las condiciones actuales, no. ¿En qué sentido lo planteo? Y muy bien el rescato del comentario que hacías al inicio de la pregunta. Decía, si todos los planetas se alinearan. Hoy por hoy tenemos una normativa que fue diseñada para el equivalente, podemos verlo en términos simples, para quitar cosecha. Esa norma no motiva la nueva siembra. ¿Qué quiero decir con esto? Las condiciones no están dadas para continuar con un ciclo exploratorio. Hoy por hoy nos estamos lastimosamente enfrascando en la producción de lo que se encuentra disponible al alcance de la mano y evidentemente ese 0,7 que mencionabas hasta hace un par de años era 0,9. Entonces, dentro de probablemente de 1 año o 2 años, ese 0,7 va a terminar siendo 0,5 y así vamos a tener que ir reduciendo mercados de exportación hasta enfocarnos únicamente en la parte del mercado interno. Evidentemente hay mucho por
explorar todavía, pero las condiciones no están planteadas en la nueva normativa actual, por lo cual siempre se ha dicho y se ha repetido, e incluso el propio ministro de Hidrocarburos actual ha dicho que necesitamos una nueva ley de hidrocarburos. Asumiendo que la tuviésemos, asumiendo de que esa ley pudiese abrir la ventana a las inversiones internacionales que se necesitan, tenemos muchísimo potencial, muchísimas áreas aún sin explorar, pero la realidad, y pasa lo mismo que mencionaba el ingeniero Carlos con el tema del litio, las reservas que tenemos, que cumplen las 3 condiciones básicas, ser técnicamente extraíble, ser comercialmente colocable, es decir, tener un mercado al cual llevarse y ser económicamente viable, están cada vez menores. Haciendo un cálculo medio a ojo, estaríamos hablando de que si estamos ya hablando de un 0,7 de consumo, aproximadamente nuestras reservas deberían estar en menos de los 6 TCF. Y eso nos deja en una situación un poquito compleja cuando analizamos el horizonte tiempo. La conclusión es sí, tenemos una oportunidad interesante en la medida en que sepamos capitalizar las lecciones aprendidas de toda esta época de la Ley 3058 y dar mejores condiciones de reglas de juego a los actores privados, que son los que finalmente van a asumir el riesgo, ¿no? Perfecto. No, muchas gracias. Y solamente para traer a la memoria, llegamos a tener exportaciones de cerca de 6.500 millones de dólares al año, sí. 2013-2014, por las exportaciones de gas a Argentina y Brasil. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta, y nuevamente 5 minutos, por favor. Quisiera que ahora me expliquen la realidad, ¿no? ¿Por qué no estamos pudiendo implementar de manera rápida o por qué aún no hemos podido dar el puntapié e iniciar ya el aprovechamiento, el desarrollo de esta riqueza? Carlos. Gracias. La realidad siempre es dura, pero no hay alternativa. De acuerdo con los planes y objetivos de ILB, se debería estar produciendo 15.000 toneladas de la planta de carbonato de litio, fase 2 que llamaban, y 40.000 toneladas de la fase 3, que era en asociación con la empresa alemana Acisa. La pandemia, la derogación unilateral de la sociedad mixta con la empresa alemana a fines del 2019 y sin duda retrasos y problemas que abundan en este tipo de proyectos han negado a nuestro Estado ingresos en un periodo de precios récord que excedieron los $70.000 la tonelada. Tuvimos una época de precios extraordinarios en el litio. Si agarramos las 45.000 toneladas por $50.000 la tonelada, nos hemos perdido un ingreso del 2022 de 2.250 millones de dólares. En nuestro país, el litio fue definido como un recurso estratégico con tuición total del Estado, ejercida a través de la empresa estatal Yacimiento de Litio Boliviano. Se han invertido más de 700 millones de dólares y se trabaja con intensidad desde el año 2008. La estructura constitucional y legal limitan las opciones del sector. El objetivo de soberanía tecnológica, que tuvo mucho énfasis desde el inicio, tampoco facilitó las cosas. Un tercer elemento que aún no está resuelto desde el 1992 es la posición de los potosinos. Este no es un tema menor. En 2019, en medio de la convulsión social, también fue un factor en la decisión de abortar el desarrollo del hidróxido de litio a partir de la salmuera residual. Si además consideramos lo que pasa en los otros 2 países miembros del Triángulo del Litio, en Chile se tiene una larga tradición y experiencia en la producción de litio, contando además con la presencia de una empresa privada chilena de categoría mundial, como es SQM. En la Argentina, donde aterrizó la empresa que desechamos en 1992, entonces se llamaba la FMC Litco, se vive una importante expansión de capacidad
que llevará a este país al pequeño círculo de los futuros grandes productores de litio. ¿Por qué Bolivia no está en el mapa del litio a pesar de sus cuantiosos recursos? Puedo casi asegurar que la explicación no es monocausal. En el caso de Argentina, país que tampoco es fácil, por así decirlo, la gran diferencia está en el régimen federal que concede los derechos mineros, generando confianza y viabilidad a los inversores, además de la ausencia del Estado como actor de la cadena de valor. Eso sin duda ayudó. No podemos soslayar una verdad histórica de nuestro querido país. Son más las frustraciones económicas, los trenes perdidos, como se dice en el lenguaje popular, que la historia de éxito. Son pocos los modelos de negocio sostenibles y generadores de valor que hemos logrado construir. Tenemos que tomar las lecciones del éxito, analizarlos con rigurosidad, adoptarlos y por ahí, al mismo tiempo, abandonar el pensamiento mágico, así como el dogma. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Héctor. Bueno, hay varios factores, ¿no?, que confluyen para que no se haga realidad el sueño que hemos planteado. El primero es que el sector minero permite la exportación de minerales sin procesarlos, sin tratarlos, y eso genera divisas inmediatamente, sobre todo en un contexto internacional en el que las cotizaciones de los metales son muy elevadas. Este es un freno tremendo para la segunda fase metalúrgica preindustrial. Pero por otro lado también, para pasar a esa fase se necesita inversión. Se necesita inversión, sobre todo privada. Y el Estado ha generado un sinfín de obstáculos que se transforman en una inseguridad jurídica. No hay las garantías para que el capital privado pueda realmente arriesgar invirtiendo en nuestro país. Y si a esto le sumamos el potenciamiento extraordinario del subsector cooperativo, que no aporta prácticamente al Estado y que simplemente favorece el enriquecimiento de algunas personas particulares, pues el plato está servido. Todos estos factores en conjunto nos muestran que para dar el paso hacia la semi-industrialización, al menos, de nuestros minerales, se debe crear un contexto favorable y, sobre todo, se debe pensar de manera estratégica, porque si solamente pensamos en el corto plazo y vendemos lo más rápidamente la producción minera, estamos perdiendo oportunidades y estamos transfiriendo valor extraordinariamente fuera del país. Esas para mí son las razones fundamentales que están frenando nuestro desarrollo en el sector minero. Muy claro. Gracias. Juan Fernando. Trataré de que me alcancen los 5 minutos, pero la realidad en el sector de hidrocarburos es bastante compleja. Creo que lo primero es empezar identificando el tipo de riesgos que asume el sector. Estamos hablando de que en el caso boliviano, de forma particular, tenemos chances de fracaso del orden del 80%. Eso quiere decir que en el caso de que yo necesite justificar una inversión, el premio tiene que ser 5-1, la relación de esas inversiones. Esas inversiones son muy elevadas porque tenemos la característica particular, geológica, de que nuestro gas se encuentra a muy alta profundidad, con muy alta presión. Los pozos para ese fin son bastante caros. O sea, estamos hablando de pozos de $100 millones, más o menos. Entonces, imagínense, necesitaríamos algo que justifique por lo menos $500 millones de beneficio para el privado, independientemente de la renta estatal. Lo que me lleva a hablar del segundo punto. Más allá de que es un negocio de mucho riesgo, hoy por hoy el government take, la renta estatal, que si bien la ley 3058 plantea que es 50%, en la realidad, en la práctica, con todas las aplicaciones de impuestos, más alícuotas, pagos de patentes, demás, puede llegar en el mejor de los casos a un 70% y en casos más complicados superar el 90%. O sea, estamos hablando de que de 100 pesos de la renta petrolera,
puede llegar hasta quedarse con 90 el Estado a través de todos los mecanismos de recaudación que tiene, ya sea directo o indirecto. Entonces, obviamente son condiciones difíciles las que hoy por hoy el sector atraviesa para pensar en nuevos retos. Y hay un tercer elemento que no podemos dejarlo de lado, es que el sector hidrocarburos tiene muchos años, ya tiene muchos años en el país, tiene mucho desarrollo, son campos muy maduros los que se tienen, muchas oportunidades, y ya los volúmenes son marginales. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de volúmenes? Los costos fijos en la industria, para que tengan una relación más o menos, estamos hablando de que pueden llegar a superar el 90% de los costos totales. Entonces, claro, la parte variable es realmente marginal cuando uno analiza ese tipo de situaciones y ya estando en una fase de declinación, no es rentable, o sea, se vuelve antieconómico continuar con la producción. ¿Qué debería suceder? Tener la posibilidad de buscar algún operador que lo pueda hacer de una forma más eficiente, más económica, más barato en pocas palabras. Hoy por hoy la norma no lo permite. Entonces, si sumamos toda esa realidad por el lado del upstream, estamos realmente identificando que en la parte productiva venimos a la baja. Y en la parte de la demanda, que es el otro lado que hay que mirar también del sector hidrocarburos, la demanda tiene un crecimiento exponencial en términos de carburante. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo justamente, y lo ha visto el sector agrícola recientemente, con la crisis del diésel. Entonces hay un desequilibrio importante entre las condiciones que, insisto nuevamente, tenemos que motivar ajustes a la normativa, porque si seguimos como estamos, realmente las perspectivas no son nada buenas. Excelente, excelente. Y yo aquí voy a hacer una pregunta, la última ya de nuestro panel, y voy a abusar un poco de nuestros panelistas. Yo quisiera que me digan 1 o 2 puntos fundamentales en los cuales ustedes creen de que si se aplicarían, podríamos inmediatamente comenzar con la utilización de este potencial. Héctor. Gracias, Orlando. En primer término, yo planteo que deberíamos tratar de semi-industrializar nuestra materia prima antes de exportarla. Es decir, llegar por lo menos al metálico, y al procesar el mineral recuperaríamos otros elementos valiosos por los cuales no nos pagan los compradores en el extranjero. Al contrario, a veces nos castigan. Si procesáramos, por ejemplo, el mineral que más exportamos es el zinc. 1,5 millones de toneladas al año estamos exportando de zinc. Si procesáramos eso en el país, quizás no íntegramente al comienzo, sino estratégicamente empezaríamos con el 17%, que es el volumen de producción controlado por las cooperativas, 14%, y la Comibol, 3%. La producción de las empresas grandes dejaríamos inicialmente que se exporten todavía como concentrados, pero si procesáramos ese 17%, estaríamos generando para el país una riqueza verdaderamente importante. Y la instalación de estas plantas metalúrgicas tiene que ser responsabilidad del sector privado. Tiene que haber un fomento de parte del Estado para que se desarrolle esto, pero en el sector privado, no en el sector estatal. Por otro lado, para que la minería todavía sea válida dentro de unos años, es imprescindible empezar ahora un proceso de exploración, pero verdaderamente serio. Y eso también tiene que estar a cargo del sector privado. Hemos visto experiencias interesantes en los últimos años. Una empresa canadiense, por ejemplo, New Pacific, que ha invertido en Silver Sand, ha invertido en Carangas, está por invertir también en otro terreno en La Paz, nos muestra que esto puede ser. Por lo tanto, si yo fuera parte del Estado, pues haría publicidad de esta empresa que ha venido, ha invertido, está arriesgando y está dando los resultados. Paralelamente, tendría que garantizar su seguridad, que no haya ese riesgo de avasallamiento que están corriendo permanentemente los mineros, las empresas mineras en todo el país. Y un elemento que para mí también es esencial. En el sector minero, el 72% de los insumos en valor los importamos.
El aporte local del 28% es casi siempre servicios. Pues invirtamos esto. El Estado debería promover la producción local de esos insumos. Si estamos produciendo medicamentos, lo hemos escuchado hace un momento, de alta calidad, ¿cómo vamos a poder producir los reactivos que necesita el sector minero? No solamente reactivos, también equipos y maquinarias. Juntando estos elementos, podríamos transformar el sector minero. Y para el tema del oro, que es algo que nos toca directamente a todos, porque si bien La Paz nos aporta con más del 70%, el Beni con el 19%, en Santa Cruz está el resto. Estamos sacando de aquí, de la Chictanía, de la zona de San Ramón, estamos sacando una gran cantidad de oro. ¿Por qué no promover que empresas privadas instalen sus plantas de procesamiento en medio de la producción cooperativa, que recojan la producción de las cooperativas y actúen eficientemente sin contaminar el medio ambiente con mercurio, recuperando mucho más oro del que están recuperando artesanalmente estas cooperativas y haciendo que se incremente el rédito para el país? Una combinación de estas medidas podría conducir de verdad a hacer del sector minero otra vez un baluarte serio. Ahora es el principal rubro de exportación, pero es endeble porque está sujeto a la oscilación, a la volatilidad de la cotización de los precios en el mercado internacional. Muchísimas gracias. Carlos. Gracias. Lo voy a poner en dos puntos que son los que realmente considero que son esenciales. Como esto no va dirigido a nadie en particular, sea esta persona física o jurídica, autoridad o aspirante a autoridad, creo que algo que es absolutamente esencial es que no se haga analogía del litio con nuestra experiencia en la explotación del gas natural boliviano, del gas natural en Bolivia. En las últimas décadas hemos vivido del gas, eso no lo puede negar nadie. El litio no tiene el potencial de generación de renta libre para el Estado como lo tuvo el gas. Eso no se repite. Lo que tenemos que aprender del gas es una lección muy importante y esta se puede obtener a partir del reconocimiento de cómo fue que se gestionó la bonanza del gas. Se estructuró un negocio clase mundial con seguridad de mercado, inversores y condiciones normativas adecuadas. Tomó más de 20 años armar el mejor negocio que tuvo esta república. Hoy día escuchaba de que se acaba de firmar un contrato con una empresa rusa por el salar de Pastos Grandes. Ya, eso es bueno. Vamos a hablar de qué es lo que está haciendo nuestro Estado. La adopción de la tecnología de extracción directa del litio, EDL, es un cambio alentador en la estrategia nacional. Esperamos que el plan que nos describió el ministro de Hidrocarburos en el periódico El Deber del domingo pasado tenga éxito. Como alguien que lleva 41 años en proyectos de cierta escala, puedo señalar el riesgo de subestimar los tiempos y costos. En el caso de tecnologías nuevas, esto es aún más significativo. ILB lo está sufriendo en la planta de carbonato del litio, que lleva un importante retraso. No es el gas, es muy complejo y yo creo que nuestro Estado necesita ayuda que pueda imitar las condiciones bajo las cuales se armó la exportación del gas. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Para cerrar, como habíamos iniciado, ¿no? Nuevamente, yo había mencionado el cierre que hizo el ingeniero Cristóbal Roda sobre los 5 pilares que hacen parte, forman nuestra economía. Sin lugar a duda de que hidrocarburos, gas, sigue siendo un potencial. Tenemos en el país operadoras que traen el conocimiento, el know-how, la capacidad de inversión. Sector minero, se acaba nuevamente
Se acaba de confirmar de que sí tenemos la capacidad también minera, sí tenemos las empresas con esa capacidad técnica que nos van a ayudar a sacar el potencial. Y bueno, seguiremos encontrando un Potosí. Litio, me agrada escuchar lo de la empresa rusa porque sé que hace un tiempo atrás también la número 1 del mundo, una empresa china, KTL, también hizo lo mismo. Y eso es bueno de que traigan ese know-how porque como lo decía Carlos, no solamente en la parte contractual no tenemos la capacidad técnica, fundamentalmente para lo que es el EDL, que nos va a ayudar a traer las divisas de la manera más rápida conforme hemos podido sumar, ¿no? Pero el otro pilar no lo quiero dejar a un lado, el potencial que tenemos en el sector agrícola. Tenemos 12 millones todavía de hectáreas listas para ser producidas. Y como decía Cristóbal en su presentación, estoy utilizando mucho lo que mencionó Cristóbal, pero creo que es lo importante del día de hoy. Invertir $1 para recibir 5 en divisas, que es lo que necesita el país, es lo que necesitamos. Y la transformación es clara. Nuestra Bolivia que queremos es muy rica. Y de esos 5 pilares podemos realmente obtener las divisas que necesitamos para ahora y nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias por su atención.